La mañana del 14 de marzo de 1979, el puerto pesquero de Guaymas, Sonora, despertó con el bullicio habitual de las embarcaciones preparándose para zarpar. El mar brillaba bajo un sol que apenas comenzaba su ascenso, pintando el horizonte de tonos naranjas y dorados. Entre los pescadores que se preparaban para la jornada se encontraba Mateo Carrasco, un hombre de 42 años, conocido por su experiencia navegando las aguas del Golfo de California. Llevaba más de 20 años dedicándose a la pesca, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo, quienes también habían entregado sus vidas al mar. Mateo era un hombre de pocas palabras, pero de manos firmes y mirada serena. Su rostro curtido por el sol y el viento contaba historias de miles de madrugadas en alta mar. Esa mañana, mientras preparaba su lancha La Providencia, una embarcación de madera azul y blanco que había heredado de su padre, no imaginaba que sería la última vez que su familia lo vería partir del muelle. Su esposa, Elena, lo había despedido con un beso en la mejilla y un termo de café caliente, como hacía cada día. Sus 3 hijos aún dormían en la modesta casa de adobe y lámina que habían construido juntos en las afueras del puerto. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Ahora sigamos con lo que pasó ese día. Mateo salió del puerto cerca de las 5:30 de la mañana, siguiendo la ruta que conocía de memoria hacia una zona de pesca abundante a unos 20 kilómetros de la costa. Otros pescadores que zarparon esa mañana lo vieron alejarse, saludándolo con la mano mientras él respondía con un gesto breve pero amable. El mar estaba tranquilo, casi plano, con apenas una brisa que mecía las aguas. Las condiciones eran perfectas para una buena jornada. Sin embargo, cuando llegó el atardecer y las embarcaciones comenzaron a regresar al puerto, La Providencia no apareció en el horizonte. Elena esperó en el muelle hasta que la última luz del día se apagó sobre las aguas. Los otros pescadores llegaban con sus redes llenas, amarraban sus lanchas y descargaban el producto del día, pero no había señales de Mateo. Al principio, pensó que tal vez había tenido problemas con el motor o que se había alejado más de lo habitual persiguiendo un cardumen. Pero cuando las horas pasaron y la noche se instaló sobre Guaymas, la preocupación se transformó en angustia. Varios pescadores conocidos de Mateo organizaron inmediatamente una búsqueda nocturna, encendiendo lámparas de gas y recorriendo las rutas habituales. Pero el mar devolvió solo silencio y oscuridad. Al día siguiente, las autoridades marítimas iniciaron una búsqueda oficial. Lanchas de la Armada de México recorrieron durante 5 días consecutivos un área extensa del Golfo de California, pero no encontraron restos de La Providencia ni señales de Mateo. Era como si el mar se lo hubiera tragado sin dejar rastro. La comunidad pesquera de Guaymas quedó conmocionada. Mateo no era el tipo de pescador imprudente que se arriesga más allá de sus capacidades. Conocía el mar como la palma de su mano. Sabía leer las corrientes y el clima con una precisión que muchos jóvenes envidiaban. Elena pasó semanas enteras en el muelle, observando el horizonte con la esperanza de ver aparecer aquella lancha azul y blanco. Sus hijos, de 12, 9 y 6 años, preguntaban constantemente cuándo volvería su padre. Ella no tenía respuestas que darles. La comunidad se volcó en apoyo, llevándoles comida y ayudándoles con gastos básicos, pero el vacío que Mateo había dejado era imposible de llenar. Los meses pasaron y la vida en el puerto continuó su ritmo, pero la familia Carrasco quedó suspendida en un duelo sin cuerpo, sin explicación, sin cierre. Durante años, Elena mantuvo viva la memoria de Mateo. Guardó su ropa, sus herramientas de pesca, los cuadernos donde anotaba las rutas y las mareas.
Nunca se volvió a casar, dedicándose por completo a criar a sus hijos y a trabajar en una pequeña tienda de abarrotes que abrió para sostener a la familia. Los niños crecieron escuchando historias sobre su padre, sobre su valentía, su generosidad y su amor por el mar. El mayor, Javier, juró que algún día descubriría qué le había pasado a su padre, aunque el mar guardara sus secretos bajo miles de toneladas de agua salada. Los años 80 y 90 transcurrieron sin novedades. La desaparición de Mateo Carrasco se convirtió en una de esas historias que los pescadores viejos contaban en las noches, sentados en el muelle con una cerveza en la mano. Algunos decían que tal vez había naufragado durante una tormenta repentina que nadie más había visto. Otros sugerían que pudo haber sido atacado por contrabandistas que operaban en la zona, aunque nunca hubo evidencia de actividad criminal en esas aguas durante esa época. La verdad es que nadie sabía nada concreto, y con el paso del tiempo, el misterio se volvió parte del folclore local. En 1995, Elena falleció de un infarto fulminante. Los médicos dijeron que su corazón simplemente se rindió, cansado de tanto dolor acumulado. Javier, ya un hombre de 28 años, tomó el rol de cabeza de familia. Trabajaba como mecánico de motores marinos en el puerto, un oficio que había aprendido precisamente para entender mejor el mundo en el que su padre había desaparecido. Su hermano mediano, Ricardo, se había mudado a Hermosillo para estudiar ingeniería, mientras que la menor, Lucía, trabajaba como maestra en una escuela primaria de Guaymas. El cambio climático comenzó a manifestarse con fuerza en la región durante las primeras décadas del siglo XXI. Las sequías se volvieron más frecuentes y severas. El nivel del Golfo de California comenzó a descender de manera alarmante en ciertas zonas, especialmente en áreas cercanas a la costa, donde antes el agua era profunda y constante. Para 2024, la sequía en Sonora alcanzó niveles críticos. Ríos que antes fluían con generosidad se secaron por completo, y el mar comenzó a retroceder en algunas bahías y ensenadas, revelando fondos marinos que no habían visto la luz del sol en décadas. Fue en octubre de 2024 cuando un equipo de geólogos de la Universidad de Sonora llegó a Guaymas para estudiar los efectos de la sequía en el ecosistema marino. Entre los investigadores estaba la doctora Patricia Medina, una oceanógrafa de 45 años especializada en geomorfología submarina. Su equipo había recibido reportes de pescadores locales sobre la aparición de formaciones rocosas extrañas en zonas donde antes el agua tenía varios metros de profundidad. Decidieron investigar con equipos de sonar y cámaras submarinas, documentando los cambios drásticos en la geografía del fondo marino. Una tarde de noviembre, mientras sobrevolaban la zona en una pequeña avioneta para tomar fotografías aéreas, la doctora Medina notó algo inusual en una ensenada a unos 25 kilómetros al sur del puerto. El agua había retrocedido tanto que ahora era posible ver, desde el aire, lo que parecía ser una formación rocosa artificial. Parecía una especie de pasaje o túnel parcialmente expuesto, con paredes que se adentraban en la roca. Las fotografías mostraban claramente que no era una formación natural. Había líneas demasiado rectas, ángulos demasiado precisos. Al regresar a tierra, la doctora Medina contactó inmediatamente a las autoridades locales y organizó una expedición para explorar el sitio a pie. La marea baja extrema permitía ahora caminar por zonas que antes estaban bajo varios metros de agua. El equipo, compuesto por 5 científicos y 2 guías locales, llegó al lugar en un vehículo todoterreno, atravesando playas rocosas que nunca antes habían estado expuestas. El paisaje era surreal.
Algas secas cubrían las rocas, conchas marinas yacían esparcidas por todas partes, y el olor a sal y descomposición llenaba el aire. Cuando finalmente llegaron a la formación que habían visto desde el aire, lo que encontraron los dejó sin aliento. Era efectivamente un pasaje submarino, una especie de túnel natural que había sido modificado por manos humanas. Las paredes mostraban marcas de herramientas, grabados que parecían señales o indicaciones, y en algunas secciones soportes de madera casi completamente podridos, pero aún reconocibles. El túnel se adentraba en una formación rocosa que descendía nuevamente bajo el agua, pero los primeros 20 metros eran ahora accesibles. La doctora Medina y su equipo comenzaron a documentar todo con cámaras y equipos de medición. Las marcas en las paredes eran antiguas, pero no tanto como para ser prehispánicas. Parecían más bien del siglo XIX o principios del XX. Uno de los investigadores, un joven arqueólogo llamado Fernando, encontró cerca de la entrada del túnel varios objetos metálicos corroídos por el óxido y el agua salada. Al limpiarlos cuidadosamente, identificaron lo que parecían ser herramientas de minería, picos, palas, cuñas de hierro. La noticia de este hallazgo se difundió rápidamente por Guaymas. Los medios locales comenzaron a reportar sobre el misterioso túnel submarino y las especulaciones se multiplicaron. Algunos historiadores locales recordaron viejas leyendas sobre operaciones mineras clandestinas en la región durante el Porfiriato, cuando empresas extranjeras buscaban oro y plata en zonas costeras. Pero nunca había habido evidencia concreta de túneles bajo el mar. Javier Carrasco, ahora un hombre de 57 años, escuchó las noticias por la radio mientras trabajaba en su taller. Algo en su interior se agitó. Esa zona, donde habían encontrado el túnel, estaba muy cerca de donde su padre solía pescar. Durante 45 años había esperado alguna señal, alguna pista sobre qué había pasado con Mateo. Sin pensarlo demasiado, cerró el taller y se dirigió al centro de investigación, donde la doctora Medina y su equipo habían establecido su base temporal. Cuando llegó, encontró a varios curiosos y periodistas tratando de obtener información. Javier se abrió paso hasta que pudo hablar directamente con la doctora Medina. Le explicó quién era y le contó la historia de su padre. La investigadora lo escuchó con atención, y algo en la desesperación contenida de aquel hombre la conmovió profundamente. Le prometió que si encontraban algo relacionado con su padre durante las exploraciones, él sería el primero en saberlo. Durante las siguientes semanas, el equipo de la doctora Medina continuó explorando el túnel y expandiendo su búsqueda a las zonas circundantes. El nivel del agua seguía descendiendo debido a la sequía persistente, revelando cada vez más secciones del pasaje submarino. En una de las expediciones, un buzo encontró en una cavidad lateral del túnel, a unos 30 metros de la entrada principal, restos de lo que parecía ser una embarcación pequeña. La madera estaba extremadamente deteriorada, pero la estructura era reconocible. Era una lancha pesquera. La doctora Medina llamó inmediatamente a Javier. Cuando él llegó al sitio acompañado de su hermano Ricardo, que había viajado desde Hermosillo en cuanto supo del hallazgo, su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a estallar. Los investigadores habían recuperado varios fragmentos de la embarcación y los habían trasladado a una carpa de trabajo. Entre los restos había tablones con pintura azul y blanca descascarada, completamente cubiertos de conchas y corrosión, pero aún reconocibles. Javier se arrodilló frente a los restos y sus manos temblaron al tocar la madera. Aunque habían pasado más de 4 décadas, algo en su memoria infantil reconoció esos colores, esa estructura. Pero necesitaba estar seguro. Les preguntó a los investigadores si habían encontrado algo más, alguna identificación.
La doctora Medina asintió con gravedad y le mostró una caja pequeña de metal completamente oxidada que habían recuperado de entre los escombros. Dentro había documentos que se habían convertido en una masa irreconocible, pero también había una placa de bronce con grabados que el agua no había podido borrar completamente. Javier limpió cuidadosamente la placa y bajo la luz de una lámpara portátil pudo leer las letras desgastadas: La Providencia. Su respiración se cortó. Ricardo puso una mano en su hombro mientras las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Javier. Después de 45 años de incertidumbre, finalmente tenían algo concreto. Su padre había estado allí. Los días siguientes fueron una mezcla de dolor renovado y un extraño alivio. El equipo de investigación trabajó incansablemente para recuperar más evidencia de la zona. Encontraron restos óseos humanos en el interior de la cavidad donde había quedado atrapada la lancha. Los análisis forenses posteriores confirmarían que correspondían a un hombre de entre 40 y 50 años de edad, compatible con el perfil de Mateo Carrasco. También recuperaron objetos personales: un reloj de pulsera detenido para siempre, una navaja y, lo que más conmovió a la familia, una fotografía dentro de una funda de plástico sellada que milagrosamente había resistido el paso del tiempo. Era una foto de Elena con los 3 niños, tomada solo semanas antes de la desaparición. Las investigaciones posteriores comenzaron a reconstruir lo que probablemente había sucedido aquel 14 de marzo de 1979. Según los expertos, Mateo había navegado hacia su zona de pesca habitual, sin saber que justo debajo de la superficie del agua existía aquel túnel submarino antiguo. Las corrientes marinas en la zona eran engañosas, especialmente durante ciertos momentos del día, cuando las mareas cambiaban. Era posible que la lancha hubiera sido arrastrada por una corriente súbita hacia la entrada del pasaje, que en 1979 estaba completamente sumergido y no era visible desde la superficie. Una vez dentro del túnel, atrapado por las corrientes y desorientado en la oscuridad, Mateo no habría podido encontrar la salida. La estructura del pasaje creaba un efecto de succión durante ciertas fases de marea que hacía prácticamente imposible escapar sin motores potentes. La lancha de Mateo tenía solo un pequeño motor fuera de borda que no sería suficiente para luchar contra esas fuerzas. Eventualmente, la embarcación habría sido arrastrada más profundamente en el túnel, hasta quedar atrapada en aquella cavidad lateral donde los restos fueron encontrados. La revelación sacudió a toda la comunidad de Guaymas. Muchos pescadores mayores que habían conocido a Mateo vinieron a presentar sus respetos a la familia. Organizaron una ceremonia en el mar, llevando los restos recuperados en una urna y soltándola en las aguas donde Mateo había pasado toda su vida trabajando. Javier habló en la ceremonia, su voz quebrándose pero firme, agradeciendo a todos los que nunca dejaron de buscar respuestas, y especialmente a su madre, que aunque no vivió para ver este día, nunca perdió la esperanza de que algún día sabrían la verdad. Pero la historia no terminó allí. El descubrimiento del túnel submarino abrió muchas más preguntas sobre su origen y propósito. La doctora Medina y su equipo intensificaron sus investigaciones históricas, buscando en archivos municipales, estatales y hasta en colecciones privadas de documentos antiguos. Fue Ricardo, con su formación en ingeniería y su mente analítica, quien encontró la primera pista real en un archivo digital de documentos históricos de Sonora. Entre registros mineros del año 1887 encontró una concesión otorgada a una compañía estadounidense llamada Pacific Gold and Silver Mining Company para explorar minerales en la zona costera de Guaymas. Los documentos
mencionaban específicamente operaciones de exploración subterránea en formaciones rocosas costeras. No había detalles técnicos, pero sí fechas que indicaban que las operaciones duraron aproximadamente 5 años, entre 1887 y 1892, antes de que la compañía se retirara de México por razones no especificadas. Armados con esta información, los investigadores consultaron con historiadores especializados en la época del Porfiriato. Lo que descubrieron fue fascinante y perturbador a la vez. Durante ese periodo, muchas compañías extranjeras recibieron concesiones extraordinariamente generosas del gobierno mexicano para explotar recursos naturales. Algunas de estas operaciones eran completamente legales, pero otras operaban en zonas grises legales, realizando excavaciones peligrosas sin supervisión adecuada y a menudo empleando mano de obra en condiciones deplorables. La Pacific Gold and Silver Mining Company había construido ese túnel buscando vetas de oro y plata que, según rumores de la época, se extendían desde las montañas cercanas hasta bajo el mar. La idea no era tan descabellada como parecía. Fenómenos geológicos similares existían en otras partes del mundo. Sin embargo, la empresa nunca encontró cantidades significativas de mineral que justificaran la inversión, y además enfrentaron problemas constantes con inundaciones y derrumbes. Finalmente, abandonaron el proyecto, sellando superficialmente la entrada del túnel, pero dejando toda la estructura intacta bajo el agua. Durante más de 90 años, ese túnel permaneció como un peligro oculto bajo las olas, desconocido para todos, excepto tal vez algunos viejos pescadores que quizás habían sentido corrientes extrañas en la zona pero nunca supieron su causa. Mateo Carrasco no fue la primera víctima, descubrieron los investigadores. Al revisar registros históricos de desapariciones en el mar en la región, encontraron al menos otros 4 casos entre 1880 y 1950 de pescadores que habían desaparecido sin dejar rastro en esa misma área general. Lucía, la hermana menor de Javier, se involucró profundamente en documentar toda la investigación. Como maestra, tenía habilidades para organizar información y narrar historias de manera clara. Trabajó junto con la doctora Medina para crear un archivo completo de todo lo descubierto: la historia del túnel, la desaparición de su padre, los otros casos relacionados. Su objetivo era que esta tragedia no fuera olvidada y que sirviera como advertencia sobre los peligros ocultos que a veces dejamos como legado de épocas pasadas. Las autoridades marítimas mexicanas, alertadas por los hallazgos, realizaron un estudio completo de la zona. El descenso del nivel del mar, causado por la sequía, había sido temporal, y con la llegada de las lluvias en 2025, el agua comenzó a subir nuevamente. Antes de que el túnel quedara completamente sumergido otra vez, el gobierno decidió sellar permanentemente todas las entradas con concreto reforzado y colocar boyas de advertencia en la superficie, marcando la zona como peligrosa para la navegación. Javier, Ricardo y Lucía se reunieron una última vez en el lugar antes de que el trabajo de sellado comenzara. Los 3 hermanos, ahora en sus 50 años, se pararon en la playa rocosa mirando la entrada del túnel que pronto desaparecería bajo el agua nuevamente. Habían traído flores y las colocaron en el borde del pasaje submarino, un último gesto de despedida no solo para su padre, sino para todos los que habían perdido la vida en aquellas aguas traicioneras. Javier rompió el silencio. Les contó a sus hermanos que durante todos estos años, desde niño hasta convertirse en un hombre maduro, había tenido un sueño recurrente. En ese sueño veía a su padre navegando en la Providencia, alejándose cada vez más hasta que la lancha desaparecía en el horizonte. Siempre despertaba con una sensación de incompletud, de algo que faltaba.
Pero desde que habían encontrado los restos y comprendido qué había pasado, ese sueño no había vuelto. Por fin, después de 45 años, podía dormir en paz. Ricardo compartió sus propios recuerdos. Recordó cómo su padre le enseñaba a hacer nudos marineros en el patio de la casa, cómo le prometía que cuando fuera mayor suficiente lo llevaría a pescar con él. Esa promesa nunca se cumplió, pero ahora entendía que su padre no los había abandonado intencionalmente. Había sido víctima de circunstancias que nadie podía haber previsto, atrapado por fuerzas que estaban más allá de su control. Lucía, que apenas tenía 6 años cuando su padre desapareció, confesó que sus recuerdos de él eran vagos y fragmentarios, más construidos por las historias que su madre les contaba que por memoria directa. Pero había crecido sintiendo su ausencia como un peso constante. Ver finalmente los restos de la providencia, tocar la madera de la lancha, sostener aquella fotografía que su padre había llevado consigo hasta el final, le había dado algo invaluable, la certeza de que había sido amada profundamente, tan profundamente que su imagen había sido lo último que su padre había querido tener cerca. Los trabajos de sellado comenzaron una semana después. Ingenieros y buzos trabajaron durante días para asegurar que el túnel quedara completamente cerrado y que no representara más peligro para los navegantes. La doctora Medina supervisó personalmente el proceso, asegurándose de que antes de sellarlo se recuperara todo lo que tuviera valor histórico o personal. Los últimos objetos recuperados incluyeron más herramientas antiguas de minería y algunos documentos en mejor estado que, una vez restaurados, revelaron mapas y planos de la operación minera original. Estos documentos fueron donados al Museo Regional de Historia de Sonora en Hermosilla, donde se creó una exhibición permanente sobre la Pacific Gold and Silver Mining Company y las consecuencias no intencionadas de sus operaciones. La historia de Mateo Carrasco se convirtió en la pieza central de esta exhibición, representando no solo una tragedia personal, sino un recordatorio más amplio sobre cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias décadas o incluso siglos después. La familia Carrasco también decidió establecer una pequeña fundación en memoria de Mateo, dedicada a apoyar a familias de pescadores desaparecidos en el mar. Aunque no podían devolver a los seres queridos perdidos, podían ofrecer apoyo económico y emocional durante los difíciles primeros meses después de una desaparición. Javier, usando sus contactos en la comunidad pesquera, se convirtió en el rostro público de la fundación, compartiendo la historia de su padre en charlas y entrevistas, siempre con el objetivo de mantener viva la memoria y ayudar a otros que pasaban por situaciones similares. La sequía que había revelado el túnel submarino finalmente cedió en el verano de 2025. Las lluvias regresaron a Sonora con una intensidad que no se había visto en años. El nivel del Golfo de California comenzó a recuperarse lentamente. Para el otoño de ese año, el lugar donde había estado expuesto el túnel volvía a estar bajo varios metros de agua, ahora sellado de forma segura y marcado en todos los mapas náuticos como zona de navegación prohibida. En diciembre de 2025, exactamente 46 años después de la desaparición de Mateo, la familia Carrasco organizó una ceremonia privada en su memoria. Esta vez no fue en el mar, sino en el cementerio de Guaymas, donde colocaron una lápida con el nombre de Mateo junto a la tumba de Elena. Aunque no había cuerpo enterrado allí, era un lugar donde los nietos que nunca conocieron a Mateo podían venir a recordarlo, a dejar flores, a sentir una conexión con ese abuelo que se había convertido en una figura casi mítica en las historias familiares. Javier llevó a sus propios hijos y nietos a la ceremonia. Les contó la historia completa,
desde el día en que su padre salió por última vez del puerto hasta el momento en que encontraron la providencia en aquel túnel submarino. Les habló sobre la importancia de la perseverancia, de nunca perder la esperanza incluso cuando las respuestas parecen imposibles de encontrar. Les enseñó que a veces el cierre llega décadas después de la pérdida, y que eso está bien, que lo importante es seguir viviendo mientras se espera. La historia de Mateo Carrasco y el túnel submarino de Guaymas se difundió más allá de Sonora. Periódicos nacionales publicaron artículos sobre el caso, programas de televisión hicieron documentales y la historia llegó incluso a medios internacionales, fascinados por esta intersección entre historia industrial, misterio marino y drama humano. Cada vez que la historia era contada, terminaba con el mismo mensaje. Algunas respuestas toman generaciones en revelarse, pero cuando finalmente llegan, traen consigo no solo dolor, sino también una forma de paz. Para Javier, Ricardo y Lucía, el capítulo final de la vida de su padre había sido por fin escrito. No era el final que hubieran querido cuando eran niños esperando que su padre regresara del mar. No era el final feliz que su madre había soñado durante todos esos años de espera, pero era un final honesto, basado en hechos y evidencias, que les permitía finalmente procesar completamente su pérdida y seguir adelante sin el peso constante de la incertidumbre. La comunidad de Guaymas también encontró cierta paz en la resolución del misterio. Durante décadas, la desaparición de Mateo había sido un fantasma que sobrevolaba el puerto, un recordatorio de los peligros impredecibles del mar. Ahora que se conocía la verdad, los pescadores más jóvenes aprendían sobre el túnel en sus capacitaciones de seguridad, sobre cómo leer las corrientes, sobre la importancia de conocer no solo la superficie del agua, sino también lo que yace debajo. En las tardes, cuando el sol descendía sobre el Golfo de California pintando el cielo de rojos y púrpuras, Javier a veces se sentaba en el mismo muelle donde décadas atrás había despedido a su padre sin saber que era la última vez. Miraba las embarcaciones salir y regresar, escuchaba las conversaciones de los pescadores, el grito de las gaviotas, el chapoteo del agua contra los pilotes de madera, y en esos momentos sentía que su padre estaba allí de alguna manera, no como fantasma, sino como memoria viva, tejida en el tejido mismo de ese puerto que tanto había amado. La lancha La Providencia, o lo que quedaba de ella, fue restaurada parcialmente por expertos en conservación marina. Los fragmentos más significativos fueron preservados y colocados en el museo junto con los artefactos del túnel minero. Miles de visitantes pasaban cada año frente a esos restos de madera azul y blanca, leyendo la historia de Mateo Carrasco, reflexionando sobre la fragilidad de la vida y sobre cómo los misterios del pasado a veces necesitan que la naturaleza misma intervenga para revelar sus secretos. Las herramientas oxidadas encontradas en el túnel también fueron exhibidas, cada una con su propia historia que contar sobre los mineros que las habían usado más de un siglo atrás, hombres cuyos nombres se habían perdido en el tiempo, pero cuyo trabajo había dejado un legado peligroso que cobraría vidas décadas después de que ellos mismos hubieran desaparecido. Era un recordatorio sombrío de que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras propias vidas. La doctora Patricia Medina continuó su investigación sobre fenómenos geológicos y estructuras submarinas peligrosas a lo largo de la costa mexicana. Su trabajo con el túnel de Guaymas se convirtió en un caso de estudio importante en oceanografía y seguridad marítima. Publicó varios artículos académicos sobre el tema y se convirtió en una defensora vocal de realizar mapeos completos del fondo marino en zonas de pesca
para identificar otros posibles peligros ocultos. Gracias en parte a sus esfuerzos, el gobierno mexicano inició un proyecto de varios años para mapear y catalogar estructuras submarinas peligrosas en aguas costeras. Ricardo utilizó su formación en ingeniería para trabajar como consultor en el proyecto de mapeo, aplicando su conocimiento técnico y su motivación personal para asegurar que ninguna otra familia tuviera que pasar por lo que la suya había vivido. Diseñó sistemas de alerta temprana que utilizaban tecnología de sonar avanzada para detectar corrientes anómalas y estructuras submarinas peligrosas, ayudando a crear rutas de navegación más seguras para pescadores artesanales a lo largo de la costa del Pacífico mexicano. Lucía, mientras tanto, incorporó la historia de su padre en su trabajo como educadora. Desarrolló un programa educativo para escuelas primarias sobre seguridad marítima, conservación de la historia local y la importancia de las comunidades costeras en México. Miles de niños en Sonora aprendieron sobre Mateo Carrasco no como una víctima, sino como un símbolo de la valentía y dedicación de los pescadores mexicanos, y sobre cómo tragedias personales pueden convertirse en lecciones que benefician a generaciones futuras. Los años pasaron y la historia se convirtió en parte del tejido histórico de Guaymas. Turistas que visitaban el puerto escuchaban sobre el túnel submarino y el pescador desaparecido. Estudiantes universitarios venían a investigar para sus tesis sobre historia industrial, seguridad marítima o antropología. La historia había trascendido su origen como tragedia personal para convertirse en algo más grande, una narrativa que conectaba el pasado con el presente, que hablaba sobre comunidad, memoria y la búsqueda incansable de verdad. En 2029, 50 años después de la desaparición de Mateo, la familia Carrasco organizó una gran conmemoración. Para entonces, Javier tenía 62 años, Ricardo 59 y Lucía 56. Invitaron a toda la comunidad pesquera, a las autoridades locales, a los investigadores que habían participado en el descubrimiento y especialmente a las familias de otros pescadores desaparecidos en el mar a lo largo de los años. Fue un evento de recordación, pero también de celebración de la vida, de las comunidades costeras, de la perseverancia ante la adversidad. Durante la ceremonia, Javier habló ante cientos de personas reunidas en el malecón de Guaymas. Su voz, ahora más ronca con los años pero aún firme, resonó sobre las aguas mientras el sol comenzaba a ponerse. Habló sobre su padre, sobre los 45 años de incertidumbre, sobre el momento en que finalmente encontraron respuestas. Pero sobre todo habló sobre esperanza, sobre cómo incluso en las pérdidas más profundas, si mantenemos viva la memoria y buscamos activamente la verdad, podemos encontrar propósito y significado. La ceremonia terminó con cientos de linternas de papel siendo liberadas sobre el agua, cada una representando a un pescador perdido en el mar. Las luces flotaron sobre las olas como estrellas descendiendo del cielo, iluminando la noche con su resplandor suave. Entre esas luces estaba la de Mateo Carrasco, su memoria brillando junto con las de todos aquellos que habían dedicado sus vidas al mar y que el mar, en su inmensidad, había reclamado. Para la familia Carrasco, aquella noche marcó el verdadero final de un viaje de medio siglo. Habían transformado su dolor en acción, su pérdida en legado, su búsqueda de respuestas en un regalo para las generaciones futuras. Mateo nunca volvió a casa en 1979, pero su historia finalmente había completado su círculo, revelando verdades que yacían ocultas bajo las olas durante décadas, esperando el momento preciso en que el mar mismo decidiera revelar sus secretos. Y en las aguas del Golfo de California,
Donde alguna vez estuvo expuesto aquel túnel submarino, ahora sellado y marcado, las olas continuaban su danza eterna, llevando consigo las historias de todos aquellos que habían vivido, trabajado y desaparecido en sus profundidades, recordándonos que algunos misterios solo se resuelven cuando el tiempo, la naturaleza y la determinación humana convergen en el momento perfecto para revelar la verdad.